Pensé que mi hija era mía, hasta que un desconocido apareció con pruebas de que él era su verdadero padre. Todavía me cuesta pronunciar esas palabras sin que mi corazón se encoja como si alguien lo estuviera estrujando con furia. Desde que la vi nacer, desde el momento en que la escuché llorar por primera vez en aquella sala fría de hospital, juré que iba a ser el mejor padre del mundo. Y durante años todo lo que hice, cada decisión, cada sacrificio, estuvo guiado por ese amor. Para mí, ella era mi motor, mi razón de existir. El único pedazo de inocencia que me mantenía de pie en un mundo lleno de decepciones. Pero todo cambió el día en que aquel hombre tocó a mi puerta. No lo conocía, jamás lo había visto. Y aún así, cuando dijo mi nombre, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como una advertencia. Tenía una mirada firme, seria, y sostenía en la mano un sobre arrugado que parecía pesar toneladas. Me pidió hablar en privado. Yo pensé que se trataba de un asunto de trabajo o alguna confusión, pero lo que salió de su boca destrozó la vida que había construido. Me dijo que mi hija no era mía, que él tenía pruebas irrefutables de que era su verdadero padre. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era tan absurdo, tan imposible, que mi única reacción fue esa risa nerviosa y rota. ¿Cómo podía un completo desconocido decirme algo así? ¿Quién se creía que era? Pero entonces abrió el sobre. Dentro había documentos, fotografías y un análisis de ADN. Vi el nombre de mi hija escrito en esas hojas. Vi porcentajes que no entendía, pero que hablaban por sí solos. Y lo peor de todo, vi la firma de mi esposa validando las muestras. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. ¿Mi esposa lo sabía? ¿Ella lo había permitido? La voz de aquel hombre me sacó del trance cuando me dijo que no venía a arrebatarme nada, que solo quería que yo supiera la verdad. Pero esa frase fue aún más cruel, porque la verdad es un veneno que una vez que lo pruebas, ya no puedes escupir. Esa noche enfrenté a mi esposa. Al principio lo negó, después intentó girar la conversación culpándome de desconfianza, y finalmente cuando le mostré los papeles, se derrumbó. Entre sollozos me confesó que, años atrás, había tenido una aventura con ese hombre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo que estaba confundida, pues que pensaba que no significaba nada, que cuando se enteró de que estaba embarazada supuso que la niña era mía porque quería que lo fuera. Esas palabras se quedaron grabadas como cuchillos. Quería que lo fuera. No sabía, no estaba segura, solo quería. Todo lo que había vivido con mi hija, cada beso en la frente, cada noche en vela cuidándola, cada cumpleaños, cada lágrima que sequé de sus mejillas, todo estaba construido sobre una mentira. No pude dormir. Caminaba de un lado a otro de la sala, sintiendo que el aire no entraba en mis pulmones. La miraba dormir en su habitación, tan tranquila, abrazada a su muñeca favorita, y no podía dejar de pensar en aquella pregunta que me estaba consumiendo. ¿Sigo siendo su padre si la sangre no me pertenece? Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que estaba perdiéndola, no porque ella se alejara de mí, sino porque la verdad me estaba arrebatando lo que más amaba. Y lo peor es que sabía que ese era solo el comienzo del infierno. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera igual, pero para mí todo estaba desmoronado. Mi esposa intentaba actuar con normalidad, preparando el desayuno, hablándome de cosas triviales, pero yo apenas podía mirarla. Cada palabra que salía de su boca era como un recordatorio de la traición. No entendía cómo podía seguir su vida con tanta calma, cuando había destrozado la mía con una confesión. No tardé en buscar de nuevo a ese hombre. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarme a él y entender qué quería de nosotros. Lo cité en una cafetería lejos de casa. Cuando lo vi sentado, con una expresión tranquila pero llena de seguridad, me ardió la sangre. Me dijo que había dudado durante años en aparecer, que había seguido de lejos el crecimiento de mi hija, que había visto fotos en redes sociales y que al final no pudo más. Quería conocerla, quería estar presente en su vida. Mis manos temblaban de rabia. Le dije que no tenía derecho, que yo era su padre, que él no había estado allí cuando más lo necesitaba. Pero entonces me lanzó una verdad cruel. No estuviste allí por elección. Estuviste porque te hicieron creer que era tuya. Yo no estuve porque me lo ocultaron. No supe qué responder. Sus palabras eran veneno, pero también tenían un filo de razón que me atravesaba el pecho. Volví a casa con la cabeza hecha pedazos. Mi esposa me esperaba, desesperada por hablar. Me dijo que lo amaba a mí, que siempre me había amado, que aquel error había sido un desliz, un momento de debilidad, que había tenido miedo y que por eso decidió guardar silencio.
Pero lo que más me destruyó fue escucharla decir que, en el fondo, siempre temió que este día llegara. Había vivido con la culpa durante años, esperando que el secreto nunca saliera a la luz. La miré a los ojos y solo pude sentir vacío. No sabía si odiarla o si llorar abrazado a ella, porque a pesar de todo, seguía siendo la mujer con la que había construido una vida. Pero cada vez que veía a mi hija, cada vez que escuchaba su voz llamándome papá, ese vacío se transformaba en miedo, miedo de perderla. Esa noche no pude más, y le pregunté directamente a mi esposa, ¿qué vamos a hacer si él exige verla? ¿Si la quiere en su vida? Ella no respondió. Su silencio fue una sentencia. Comprendí que el hombre no iba a desaparecer tan fácilmente, que la verdad ya estaba desatada, y no había forma de encerrarla de nuevo. Al día siguiente, mientras llevaba a mi hija a la escuela, ella me preguntó por qué estaba tan serio. Sonrió con esa inocencia que me derretía, y me dijo que yo era el mejor papá del mundo. Me mordí los labios para no romperme en llanto frente a ella. ¿Cómo podía explicarle que todo, lo que yo era para ella, estaba en peligro de desmoronarse por un secreto que nunca pidió? Me prometí a mí mismo que lucharía, que aunque no llevara mi sangre, yo jamás iba a dejar de ser su padre. Pero lo que no sabía es que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que muy pronto, mi hija también tendría que enfrentarse a la verdad. La revelación llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a mi hija en la sala con aquel hombre. Mi esposa estaba allí también, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Todo se detuvo dentro de mí. Él estaba sentado frente a ella, mostrándole un álbum con fotos antiguas. Fotos de él, de su familia, de un pasado al que yo nunca pertenecí. Mi corazón empezó a latir con violencia. Le pregunté a mi esposa qué significaba todo eso. Ella, con voz temblorosa, me dijo que había llegado el momento de contarle la verdad a nuestra hija. Sentí que me arrancaban el alma. Me volví hacia mi pequeña, que me miraba con confusión sin entender nada. Ese hombre empezó a hablarle con una calma que me resultaba insoportable. Le dijo que era alguien muy especial en su vida, que siempre había querido estar a su lado y que había venido a conocerla porque él era su verdadero padre. Esas palabras fueron un disparo directo al corazón. Mi hija lo miró, luego me miró a mí y rompió a llorar. Se lanzó a mis brazos y me preguntó si era cierto. No supe qué decir. No podía negarlo. Los papeles estaban allí, las pruebas existían, pero tampoco podía soportar destruirle la infancia de un solo golpe. La abracé con todas mis fuerzas y le dije lo único que mi corazón me permitía. Yo siempre voy a ser tu papá. Nada ni nadie va a cambiar eso. Esa noche fue un caos. Mi hija no paraba de hacer preguntas. Mi esposa intentaba calmarla, y yo me sentía como un extraño dentro de mi propia casa. El hombre me pidió hablar afuera, y con un tono firme me dijo que no pensaba desaparecer, que quería reclamar su lugar en la vida de la niña. Yo le respondí que no iba a permitir que la confundiera, que ya tenía un padre. Pero él me miró a los ojos y dijo, no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que ella merece, la verdad. Esas palabras me persiguieron hasta el amanecer. Empecé a darme cuenta de que quizá no podría mantenerla lejos de él, que al final mi hija tendría que decidir a quién consideraba su verdadero padre. Esa idea me estaba destruyendo. No podía imaginar un mundo en el que ella me mirara y ya no me llamara papá. Los días siguientes fueron un infierno. Mi hija comenzó a hacer preguntas más duras. Me pedía que le explicara por qué ese hombre decía ser su padre. Yo intentaba protegerla, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en su corazón. Una noche me dijo algo que me rompió por dentro. Papá, si él es mi papá de sangre, ¿eso significa que tú ya no lo eres? No supe qué responder. Me encerré en el baño y lloré en silencio, golpeando la pared con rabia. ¿Cómo podía la verdad, esa verdad que yo nunca pedí, arrancarme lo más sagrado que tenía? Y lo peor de todo es que sabía que lo inevitable estaba acercándose. Tarde o temprano, mi hija tendría que enfrentarse, a elegir entre la sangre y el amor. El día decisivo llegó un sábado por la tarde. Aquel hombre pidió pasar tiempo a solas con mi hija, y mi esposa, con lágrimas en los ojos, me dijo que debíamos permitirlo. Me sentí traicionado de nuevo, pero comprendí que si lo impedía solo alargaría el dolor, así que acepté, aunque por dentro me estaba desmoronando. La vi salir de casa tomada de su mano, y sentí que cada paso que daba lejos de mí era como una puñalada. Me quedé solo, caminando en círculos, con la sensación de que mi vida se estaba deshaciendo entre mis dedos. Imaginaba mil escenarios, que ella se encariñara con él, que lo llamara papá, que un día despertara y me dijera que ya no me necesitaba. Horas después regresaron.
Mi hija tenía los ojos hinchados, pero también una expresión que jamás había visto en ella. Confusión absoluta. Se encerró en su cuarto sin hablar con nadie. Yo estaba a punto de entrar a consolarla cuando aquel hombre me detuvo. Me dijo que había sido honesto con ella, que le contó todo lo que sabía y que ahora debía darle espacio para asimilarlo. No soporté escucharlo hablar con esa autoridad, como si tuviera derecho a decidir cómo manejar la vida de mi hija. Lo empujé contra la pared y le dije que jamás permitiría que me la arrebatara. Él, en lugar de responder con violencia, me miró con tristeza y dijo: «No quiero quitártela, solo quiero estar». Esa noche mi hija salió de su habitación y se sentó a mi lado en el sofá. Tenía la voz temblorosa cuando me preguntó: «Papá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?». Sentí un nudo en la garganta. Le expliqué que no lo sabía, que para mí siempre fue mía, que la amaba desde antes de verla por primera vez. Le conté cómo la cargué en mis brazos la primera vez, cómo pasé noches enteras velando su fiebre, cómo lloré de orgullo cuando dio sus primeros pasos. Y le dije que nada, absolutamente nada, podía borrar esos recuerdos. Ella me abrazó, llorando en silencio, y me susurró al oído: «Tú eres mi papá. Aunque tenga otro de sangre, tú eres el que siempre estuvo». En ese instante, sentí que el mundo me devolvía un poco de esperanza, pero sabía que la historia no había terminado. Aquel hombre seguiría luchando por un lugar en su vida, y mi esposa seguiría cargando con la culpa de lo que había hecho. Hoy vivo con esa incertidumbre, con el miedo de que algún día mi hija despierte y quiera acercarse más a él, que la sangre pese más que los recuerdos. Pero también vivo con la certeza de que nadie podrá borrar lo que hemos construido. La verdad destruyó mi matrimonio, mi confianza y mi paz, pero no pudo arrancarme lo que realmente soy: un padre que daría la vida por su hija. Y aunque el futuro es incierto, tengo claro algo: puede que la sangre lo una a ella, pero solo el amor y el tiempo definen quién merece ser llamado papá. Con el paso de las semanas, mi hija comenzó a mostrarse más distante, no hacia mí, sino hacia todo lo que la rodeaba. Ya no reía con facilidad, ya no corría a contarme lo que le pasaba en la escuela. Era como si estuviera atrapada en un torbellino de dudas que no podía expresar. Yo hacía lo imposible por mantener nuestra rutina, por darle seguridad, pero cada día sentía que una parte de ella se iba apagando. Una tarde la encontré en su habitación escribiendo en un cuaderno. Intenté preguntarle qué hacía, pero lo escondió rápidamente. No quise presionarla, aunque la preocupación me consumía. Esa misma noche, mientras dormía, entré en silencio y abrí el cuaderno. Eran páginas llenas de preguntas, garabatos y frases que me partieron el alma. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué me mintieron? ¿Y si no quiero elegir entre los dos? Comprendí que mi hija estaba viviendo un dolor mucho más grande de lo que yo había imaginado. Hablé con mi esposa y le pedí que buscáramos ayuda profesional, pero ella estaba tan hundida en su propia culpa que apenas reaccionaba. Me miraba con ojos vacíos, como si hubiera aceptado que lo había destruido todo. Y tal vez tenía razón. Nuestro matrimonio estaba roto, nuestra confianza pulverizada, y lo único que nos mantenía bajo el mismo techo era el amor por nuestra hija. El otro hombre insistía en verla. Llamaba, enviaba mensajes, pedía encuentros. Cada vez que su nombre aparecía en mi teléfono, sentía un odio indescriptible, pero también en lo más profundo un miedo aterrador. ¿Y si mi hija algún día decidía irse con él? Esa idea me carcomía más que cualquier otra. Una noche mi hija me pidió que la llevara a caminar. Fuimos a un parque cercano y nos sentamos en un banco. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo que estaba cansada de sentir que debía tomar partido. «Papá, yo no quiero elegir. Quiero que los dos estén, pero no quiero que me obliguen a decidir a quién amar». Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La abracé y le prometí que, pasara lo que pasara, nunca la obligaría a elegir, que yo siempre iba a estar para ella, aunque el mundo se viniera abajo. Regresamos a casa en silencio, pero dentro de mí había una tormenta. Sabía que lo que venía sería aún más difícil. La verdad ya estaba instalada en nuestras vidas y no había forma de borrarla. Pero también sabía algo más. Podía perder a mi esposa, podía perder mi estabilidad, incluso podía perder la poca paz que me quedaba. Pero jamás iba a rendirme en la lucha por mi hija. Y si algún día me pregunta quién es su verdadero padre, no dudaré en responderle: el verdadero padre no es quien comparte tu sangre, sino quien está dispuesto a dejarlo todo por ti. Y ese siempre seré yo. Gracias por escuchar mi historia, una confesión que me desgarró el alma, pero que también me recordó lo que significa ser padre más allá de la sangre. Si te conmovió y quieres seguir escuchando relatos intensos, llenos de emociones y giros inesperados, te invito a que te suscribas a Vox Online B.
Tu apoyo hace posible que estas historias sigan cobrando vida. No olvides dejar tu like, comentar lo que hubieras hecho en mi lugar y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos en la próxima historia.